Hola, ¿cómo están? En este video intentaré hacer una resumida presentación del conjunto de los números reales. Tengan presente que este conjunto se representa con la letra R mayúscula con doble palito. Dentro del conjunto de los números reales, o sea, incluidos en él, están otros conjuntos numéricos que vamos a empezar a hablar por el más primitivo de todos, por los naturales. Eso no significa que sea el menos importante, sino que es con el que el hombre empezó a trabajar primero. Porque empezó a contar objetos el hombre al principio. Contaba la cantidad de ovejas que tenía, por ejemplo. Entonces, esos son números naturales. Contaba la cantidad de hojas que tenía un árbol. Esos son números naturales. O sea, son números grandes y números pequeños también. Puede ser el 2, puede ser el 1.350.000, el 580. Y también el 0 es un número natural. Dicho de forma informal, los números naturales son aquellos que los escribimos sin coma, ¿sí? Positivos y 0 y sin coma. Bien, y los podemos representar en la recta numérica de esta forma: el 0, el 1, el 2, el 3, bien, y así sucesivamente. Observaciones: el conjunto de los números naturales no es hasta el 9, no es hasta el 10, son infinitos números naturales, ¿sí? Continúa, bien. Y el primer elemento, el primer número natural, el más pequeño de todos, es el 0. Para algunas bibliografías es el 1, nosotros vamos a usar que es el 0, ¿bien? O sea, en el conjunto de los números naturales tenemos un primer elemento, pero no hay un último, ¿sí? O sea, son infinitos. ¿Qué significa que son infinitos? Que siempre hay uno más. Ustedes me pueden decir un número natural y yo les puedo decir el siguiente. Uno más les puedo decir, ¿bien? Que va a ser mayor a ese. Eso significa que son infinitos. Bien, ¿qué pasó? El hombre, luego de trabajar con los números naturales, sintió la necesidad de tener otros números. Y acá es donde entran los negativos de estos números naturales positivos. El -1, el -2, el -3 y así sucesivamente. Y si yo la unión de los naturales y los opuestos de los naturales positivos, o sea, y estos que están acá, la unión de ellos forman el conjunto de los números enteros, representado con una Z con doble palito. Bien, que acá los tenemos en este diagrama de Venn, ¿sí? Que el diagrama de Venn es esto, de representar los conjuntos numéricos como en bolsa, por decirlo de alguna forma. Acá está el conjunto de números enteros. Y si vemos, los naturales están adentro de los enteros. ¿Qué quiere decir eso? Que los naturales son enteros, ¿sí? Lo que sucede es que los negativos están fuera de los naturales. ¿Por qué? Porque los negativos son enteros, pero no son naturales, ¿sí? Los naturales son naturales y son enteros. Una buena pregunta es: mencioname un número que sea entero, pero que no sea natural. Y bueno, ahí me pueden mencionar un número negativo. Bien, informalmente los enteros son los números sin coma. Así, de llano, digamos. Bien, y luego tenemos que el hombre se dio cuenta que entre dos enteros había más números. Por ejemplo, el 1,5 en este caso, que es agarrar el entero 3 y dividirlo en dos partes iguales. Bien, y así se obtiene el 1,5, 3 medios. Bien, por ejemplo, el menos 0,5, que es agarrar la unidad y dividirla en dos también. Y también tenemos otros, el menos 0,1 en este caso, ¿sí? Que es agarrar la unidad y dividirla en 10 partes iguales. Bien, y así se van obteniendo los números racionales, que son aquellos que yo puedo expresar como fracción, como podemos ver acá. Esto es una fracción, una división de dos enteros. Bien, un numerador y un denominador. Bien, ustedes me van a decir, bueno, pero hay números acá, dentro de los racionales, por ejemplo el 2,5, que no está expresado como fracción. Bueno, eso es porque este número lo puedo expresar como fracción. Por ejemplo, puedo expresar como 25 décimos. Bien. ¿Qué pasa? Hay números que no los puedo expresar como fracción. Y esos son los que llamamos números irracionales, ¿sí? Que son, por ejemplo, el número pi. El número pi, no hay dos enteros que su división me dé el número pi, exactamente. Bien, una observación también a ver, que los números irracionales, dentro de los números racionales, están los enteros y están los naturales. ¿Qué significa esto? Que estos son números racionales también.
estos de acá, los enteros y los naturales. Ustedes me van a decir, bueno, pero el 12 no está expresado como fracción. Y porque lo puedo expresar como fracción. Lo puedo expresar como 12 sobre 1. O una fracción equivalente podría ser 120 sobre 10. Bien. O lo puedo expresar como 24 sobre 2. Estas son fracciones equivalentes. Bien. Y bueno, hasta acá creo que más o menos ya les dije todo el panorama. Tengan presente la notación, que los naturales es esta la notación, o a veces aparece así, también el doble palito. Los enteros es la Z, mayúscula siempre, los racionales la Q, y los irracionales la I. Y que el conjunto de los números reales son los racionales unión los irracionales. O sea, la unión de estos dos conjuntos, de este y de este, forman los reales. ¿Bien? O sea, en resumen sería los naturales, números positivos, sin coma, incluido el 0, así informalmente hablando, ¿no? Los enteros son los números sin coma, los naturales, tengan presente que los naturales son enteros, ¿sí? Los racionales son los que se pueden expresar como fracción, bien, como la división de dos enteros, eso significa 3/4, 185 sobre 5, esos son números racionales. Luego van a ver que hay números racionales que tienen cifras periódicas, ¿sí? Que tienen infinitas cifras, y eso es una diferencia con los números irracionales. Los números irracionales no tienen periodo en sus cifras, los racionales sí. Todo racional tiene un periodo en sus cifras decimales. A veces no lo van a ver, porque la calculadora no da el espacio para que se empiece a comenzar a ver el periodo. Pero confíen y sepan que sí lo tiene. Los irracionales no. Y bueno, y los irracionales son los números que no se pueden expresar como una fracción. Bien, voy a pintar esto para que no queden como apartados. Bueno, espero les sirva. Un abrazo y nos vemos en clase.